Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Siempre existe la misma pregunta. ¿Qué género musical es Ghost? ¿Están más orientados al rock o al metal? ¿Qué han sido y en qué se han convertido? Tobias Forge, en una entrevista con Rock and Folk, habló sobre este tema, y a continuación te cuento un resumen. Con el tiempo, mi forma de escribir y mi actitud cambiaron durante un periodo de 15 años, si contamos la escritura de Opus Eponymous. Cuando escribí el primer álbum, lo hice en un vacío, donde Ghost como fenómeno no existía, solo estaba en mi imaginación. No tenía idea de que íbamos a hacer una gira, que mi música la iban a escuchar más de 500 personas. Pero una vez que comienzas a hacer giras y tocar frente a mucha gente, la mayoría de las bandas tienden a cambiar, tienden a escribir otros estilos de canciones, y lo ves en todas partes. Realmente no nos considero una banda mainstream. Cuando pienso en la palabra mainstream, pienso en Drake, Kendrick Lamar, Billie Eilish. Hay millones y millones de personas en el mundo que solo escuchan eso. No somos una banda convencional, somos una gran banda de rock. También es genial, pero dentro del concepto de rock hay una gran idea errónea sobre lo que es la corriente principal. Mainstream parece una mala palabra para los rockeros. Metallica realmente se convirtió en una gran banda en 1991. Se conocía antes, pero hay una gran diferencia con la década de 1980. A principios de los 90, el rock era lo más grande del mundo. Guns N' Roses, Pearl Jam, Nirvana eran tan conocidos como lo es Drake ahora. Estaban por todas partes en la radio y en MTV. No solo a los niños alternativos de la escuela les gustó, a las chicas también les encantó November Rain y Nothing Else Matters. Eso es corriente principal. Si vas a un bar de rock, escuchas Ghost, pero no nos escucharás en un bar normal. Lo que quiero decir es que no nos considero una banda convencional. Creo que nos está yendo muy bien haciéndonos famosos, pero no somos mainstream. ¿Consideras a Ghost más metal o rock? Soy un fanático del metal, pero encuentro que escribir solo metal es demasiado limitado para mí. Desearía que Ghost fuera más una banda como Queen. Si una canción necesita ser metal, se convierte en metal, como Watcher in the Sky de Impera. Pero si quiero escribir una canción que sea un poco más pop, quiero poder hacerlo. No quiero tener demasiada conversación conmigo mismo o con nadie más sobre lo que está bien o mal debido a las reglas. Tobias deja muy en claro que si se trata de experimentar, lo hará sin temor alguno. En Prequel, Dance McCarthy fue un gran cambio en el sonido de Ghost. Esa canción de alguna manera ayudó en la dirección de este nuevo álbum con un sonido muy de los 80. Cuando escribí la canción solo quería escribir una canción. No era como, oh, así es como voy a escribir canciones en el futuro. Era más como tengo una idea para una canción a ver si funciona. Y si es así, eso significa que la caja de Ghost se está haciendo más grande. La caja es elástica, puedes darle forma. Sea cual sea la forma que le pongas, si ves que puedes desviarte hacia un lado, eso significa que la próxima vez que hagas un álbum, puedes estirarte un poco más, pero aún dentro de esta caja. Hago mi mejor esfuerzo para no escribir la misma canción dos veces. Por supuesto, cuando escribes, está tu ADN y los colores de tu música, que crean un vínculo conductivo. Pero nunca escucharé a Dance McCarthy diciendo, oh, sí funciona, ahora voy a escribir un álbum completo solo con música de baile. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto, somos Ghost en español.